Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de la comunidad virtual de los católicos dinámicos. En esta ocasión tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, como hemos estado anunciando en el grupo y en las redes. Se trata del maestro José Emmanuel Solorzano Villarreal. Es correcto, yo no sé pronunciar bien el apellido todavía, ¿verdad? Solórzano, es Solórzano. Solórzano. Es igual, es igual. Paula lo pronuncia muy bien. Solórzano. Entonces, Emmanuel es licenciado en filosofía, maestro en pedagogía, estudios de diplomado, cursos, etcétera, en filosofía, antropología, bioética, educación, etcétera. A pesar de su juventud, usted ve esa carita que tiene ahí de niño bonito, ¿verdad? Es profesor en varias universidades, entre ellas la Autónoma de Chiapas, en la Universidad Católica de Chiapas, en el seminario de la Arquidiócesis de Tuxtla, ese nombre sí lo aprendí a decir bien, en la Universidad de Ciencias y Tecnología Descartes, en la Escuela de Trabajo Social Jesús Aquino Juan. Ha impartido diferentes cursos y diplomados en líneas de filosofía y bioética. Actualmente es coasesor y profesor en el diplomado en bioética de la Universidad Católica de Chiapas. Entonces, Manuel, esta noche va a tendremos un conversatorio sobre posverdad y bioética, los retos de los católicos en el siglo XXI. Así que aprovechamos la ocasión para darle la más cordial bienvenida a Emmanuel y junto a él hacerle extensiva a todos los hermanos mexicanos que también están conectados con nosotros. Así que buenas noches, y la comunidad virtual de los católicos dinámicos pertenece a usted ahora, querido hermano. Muy bien, pues buenas noches y nuevamente mucho gusto saludarlos nuevamente. Por ahí me parece que vi que ya se conectó Sofía. Qué gusto que esté por acá, y a todos, a los que conocí y a los que no tuve la fortuna de conocer. Qué gusto, de verdad. Yo les decía hace rato que ver a mis amigos dominicanos, créanme, decimos aquí en México, es caldo de pollo para la vida, ¿no? Porque aquí en México un caldo de pollo nos levanta, ¿no? Entonces es de verdad, es maravilloso. Y claro, a mis amigos mexicanos también agradecer que estén aquí haciéndome la compañía. Quiero aprovechar este momento, teniendo en cuenta que como es una conferencia que va dirigida a católicos, ¿sí? Me imagino que todos tenemos coincidimos en la fe. Pues me gustaría a mí comenzar con una oración. Sabemos que incluso si alguien no es católico, está bien, no es problema, digo, sin afán de otra cosa, simplemente es aprovechar el momento. Normalmente me invitan a dar conferencias en lugares donde no todos profesan la religión, no todos profesan las mismas creencias, pero aquí aprovechando, pues dominicanas, 95% de sus habitantes son católicos, entonces me imagino que entonces, además de que es una comunidad eclesial, entonces quiero comenzar con eso, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por este momento que nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la amistad, por el don de la comunidad. Te pedimos, Señor, que esta tarde envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que seas tú quien hable, para que seas tú quien ilumine, para que seas tú quien dé respuesta a nuestras inquietudes. Te pedimos por todos aquellos que en este día están padeciendo a causa de la pandemia, a causa de las enfermedades, a causa de la pobreza, para que les concedas salud, les concedas mucha fortaleza en todos sus problemas, y a nosotros nos sigas permitiendo el don de la perseverancia, el don de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Saludamos también a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, de verdad. Vamos a comenzar con esto, que pues aprovechando que estamos en bastante confianza, sí, y pues también aprovechando esta frescura que siempre el Caribe nos da, pues hacerles el comentario. Miren, aquí la idea es que todos podamos entablar conversación. Yo voy a hacer la primera parte, traigo pocas diapositivas, entonces la primera parte es hacer como un comentario general de lo que es la posverdad, nuestro reto como católicos que somos, y después, si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna cuestión, lo que sea que se quiera decir también, para que se pueda ir haciendo el diálogo, ¿sí? Aquí la idea es que todos tengamos esta oportunidad de que sea esta dinámica de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, con mucha confianza, y lo que sea, si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucha confianza, por favor, me dicen. De vez en cuando utilizo algún lenguaje filosófico, trato de no hacerlo, pero pues aquí la idea es que todos podamos, todo pueda quedar muy claro, ¿no? Y sabemos que a veces la filosofía tiene algunos conceptos medio raros, pero la idea es que todos podamos comprender esta parte, así que con mucha confianza. Entonces, permítame, por favor, compartirles el material que para esta tarde quiero presentarles. Nada más díganme, por favor, si ya se ve. Sí, ya se ve. Maestro, sí se ve. Ok, bueno. Vamos a empezar entonces. A ver, esta es la ventaja del Zoom, que facilita muchas cosas. Ok, bien. Entonces, la charla de esta tarde le quise denominar bioética y posverdad, o posverdad y bioética, los retos de los católicos en el siglo XXI. Esta palabrita, la palabra posverdad, surge en un ambiente más filosófico, en un ambiente más académico. Sin embargo, poco a poco se ha ido popularizando, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta palabra, me imagino que más de alguno ya, pero es una palabra que se ha ido bastante popularizando. De hecho, en el año 2016, esta palabra fue la palabra del año, y a partir de ahí se vinieron haciendo muchísimas estudios sobre este concepto, sobre esta palabra, sobre esta idea. Y bueno, es importante tomar en cuenta que nosotros como católicos, pues estamos en medio del mundo, ¿no? Entonces es importante saber, pues, que si bien no somos del mundo, estamos en medio del mundo. Y por supuesto que la cuestión de la posverdad nos va a tocar directamente, ¿sí? Eso es algo que está sucediendo en la realidad, y que, querámoslo o no, en algún momento va a llegar, ¿sí? Voy a tratar de ir poniendo algunos ejemplos. Tal vez los ejemplos sean más de aquí, de México, porque pues es la realidad que conozco más. Sin embargo, como conocí poquito ahí República Dominicana, pues ahí le voy a pedir también al hermano Rufino que si nos puede ayudar con algunas cosas. Ya le iré preguntando durante la charla también, para que vayamos haciendo esta cuestión de cómo ir generando esta sinergia. Bien, lo primero que me gustaría que analizáramos es esta cuestión, la posverdad. ¿Qué es? ¿Qué es la posverdad? ¿Sí? Y vamos a analizar primero la definición, ¿sí? Vamos a hacerle caso primero a esta primera parte aquí. Se denomina posverdad a una distorsión de la realidad que se realiza de forma deliberada para incidir en la opinión y en el comportamiento de las personas. Vamos a analizar hasta ahí. Ok, ¿qué es la posverdad entonces? Primero, es una distorsión de la realidad. Entonces, ojo con esto, la posverdad no se reduce solamente a una simple mentira. No estamos hablando de una mentira como tal, estamos hablando de una distorsión de la realidad. De hecho, por eso la palabra pos va hace referencia a ir más allá de la verdad, que no necesariamente implica una mentira, ¿sí? La característica propia de la posverdad es la distorsión.
que de hecho la posverdad tiene la característica que puede incluso engañar con la verdad. Sí, esta contradicción, esta particularidad, ¿no? Puede incluso llegar a engañar con la verdad o con las verdades a media. Por eso es que una de las mejores formas de definir es esto, es distorsión de la realidad, ¿sí? Ahora bien, esta distorsión de la realidad se hace de forma deliberada, es decir, hay una premeditación, hay una intención clara de querer distorsionar la realidad. Sí, porque hay un objetivo, hay una finalidad para poder distorsionar esto, o más bien, la distorsión de la realidad tiene un objetivo, que ya poco a poco iremos conociendo, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para incidir en la opinión y en el comportamiento de las personas. En pocas palabras, la posverdad distorsiona la realidad. ¿Para qué? Para poder manipular a las personas. Así, en pocas palabras, ¿no? Para eso funciona la posverdad, para que nos puedan manipular a través de esta distorsión de la realidad, ¿sí? No, insisto, que no solamente se basa en decir una mentira y ya, no, aquí la cuestión es saber hacia dónde jalar, porque muchas veces la posverdad parte de hechos que se ven, que se analizan, que se miran, nada más que tiene esta característica, se distorsiona, ¿no? Bueno, la posverdad se basa en la manipulación de las emociones. Yo siempre he dicho que una de las mejores maneras de definir la posverdad es decir que en la posverdad el sentimiento se fagocita a logos, decía un maestro mío. Es decir, el sentimiento se come a la razón. Es la característica esencial de la posverdad. Es el sentimiento comiéndose, tragándose, devorándose a la razón. De tal manera que una decisión de posverdad no se toma con la cabeza, se toma con el estómago, ¿sí? Se toma con las emociones. Y un problema, un peligro grave de elegir cosas por sentimientos y no por razón, es que de entrada los sentimientos corren el riesgo, o más bien tienen la potencialidad de engañarnos, porque los sentidos nos engañan, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos ciencia, cuando volteáramos a ver el sol y alguien nos preguntara de qué tamaño es el sol, sin problemas nosotros diríamos que el sol es del tamaño de un balón de básquetbol, porque es como se ve. Los sentidos nos engañan, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es importante, pues, entender esta parte de que el sentimiento está comiéndose a la razón. Entonces, aquí importante también tomar en cuenta esto. En el mundo de la posverdad es el sentimiento tragándose, comiéndose, devorándose a la razón. Y bueno, creo que un ejemplo muy sencillo para poder iluminar esto de cómo el sentimiento no es de fiar. Sí, solo el sentimiento, no estamos diciendo que vamos a quitar todo el sentimiento, pero cuando solo está el sentimiento de por medio, bueno, el mejor ejemplo para esto es cuando uno está enamorado, ¿no? Recordemos cuando uno se enamora, a veces elige, decide cosas sin importar lo que mi razón me diga. O sea, cuando está uno en el enamoramiento en su punto, el enamoramiento en su máxima exposición, no, ahí la razón que importa, ahí la razón queda totalmente apartada, ¿no? Y entonces, insisto, aquí la cuestión es que cuando pasa la parte del enamoramiento y ya vamos bajándole a esto, uno dice, ¿de verdad yo hice esto? ¿De verdad yo cometí esto? ¿De verdad fui capaz? Pero bueno, es precisamente porque el sentimiento estaba a flote, ¿no? O por ejemplo, cuando nos peleamos con alguien a quien queremos mucho y nos enojamos feo. A veces podemos decir cosas que en realidad no queremos decir, pero es el enojo que nos lleva precisamente a decir o a no decir algunas cosas, ¿no? Y aunque después uno se arrepiente, pero bueno, ya abrió la boca. Entonces, insisto, en la posverdad, el sentimiento está a flote, ¿sí? Y esta es una de las armas más poderosas que utilizan precisamente los señores que se creen dueños del mundo, ¿sí? Precisamente
para manipular las masas. El sentimiento, el sentimiento, el sentimiento. De tal manera que si nos quieren vender a nosotros la idea de que los animales sienten, pues entonces me ponen un comercial donde salga un animalito, todo así bonito. Perdón, que los animales tienen derechos, quise decir. Sí, me ponen ahí un animal que tiene así como su carita bien tierna y que sufre y que pobrecito. Y entonces nos tratan de tocar el sentimiento y bueno, nos empiezan a vender la idea de que hasta los animales tienen más derechos que las mismas personas, ¿no? Y bueno, cuestiones así que nos quieren meter a la cabeza, ¿sí? Que al final, insisto, muchas veces terminamos diciendo, tiene razón lo que me están diciendo, no tanto porque la razón asista, sino más bien porque es los sentimientos los que están en juego. Ahora bien, la posverdad se evidencia cuando se relativizan hechos objetivos y demostrados. Aquí viene esta característica. Miren, a la posverdad no le interesa la demostración de la realidad, porque la posverdad le puedes mostrar un hecho como tal, le puedes comprobar, pero si no es para su beneficio, si no le conviene, si no es algo que tenga interés, lo relativiza, no le importa o lo deja en un segundo plano. En lo que sucede, por ejemplo, cuando uno está debatiendo sobre el aborto, por ejemplo. Uno puede demostrar con hechos y con ciencia, con filosofía, con razón, que, por ejemplo, el embrión es un ser humano. Pero si la idea es vender la legalización del aborto, no me importará. Si no me importa que me estés demostrando con hechos. Aquí la idea es que la ley del aborto pase y se acabó. Entonces, en este aspecto, insisto, una de las características es precisamente la relativización o ¿sí? de los hechos y los objetivos demostrados. ¿Sí? Vuelvo a insistir, no le interesa, no le importa la realidad. ¿Sí? Le importa lo que él quiera, lo que la posverdad quiera. ¿Sí? Sin importar que existan cientos de pruebas y años de investigación, un acontecimiento puede ser cuestionado desde Facebook, y aquí viene precisamente el rol de las redes sociales, o Twitter, y esa visión termina influyendo en la opinión pública. Esta es una de las características esenciales de la posverdad. Sí, se vale de los medios de comunicación, sí, en este caso las redes sociales, por ejemplo, para poder implantar alguna idea, que en este caso es una ideología, ¿sí? A la posverdad le interesa implantar alguna ideología. Si a la posverdad le interesa implantar alguna ideología, va a empezar a repetirlo y a repetirlo y a hacer propaganda y a hacer propaganda en los medios de comunicación. Por un lado, la televisión y la radio, pero en los últimos años van a jugar también un papel bastante determinante, ¿sí? Las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter. ¿Sí? Van a jugar un papel importantísimo. Porque si yo entonces quiero vender la idea de que el aborto es bueno, pongo a un influencer a hablar a favor del aborto, pongo a otro influencer a hablar a favor del aborto, y entonces empiezo a manipular todos los programas para que se hablen del aborto, ¿no? Ya lo tocaremos más adelante. Aquí es importante nada más tener en cuenta que los hechos objetivos no valen, valen las opiniones que se estén dando ahí donde la gente está transitando. Y donde la gente está transitando en nuestro tiempo, la gente está transitando en los medios de comunicación, que insisto, serán o jugarán un papel clave para el conocimiento de la realidad. Porque mucha gente no conoce más la realidad si no es simple y sencillamente a través de los medios de comunicación. Y sobre todo los medios de comunicación que son más famosos, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, se informa de noticias solamente en las cadenas de noticieros nacionales, ¿sí? O internacionales, pero en las específicas. No se molesta por investigar más, solamente lo que le dice cierto medio de comunicación. Peor aún, hay gente que sigue a ciertos personajes, sí, en las redes sociales o a ciertos influencers, y todo lo que saben de la realidad es lo que estos influencers, sí, o estos personajes de la farándula, de las redes, de la televisión, de la radio dicen. De tal manera que si en algún momento estos señores influyentes llegan a decir
que el sol es verde, pues van a decir sus seguidores, no, pues sí, el sol es verde, ¿no? Claro que sí. Aquí la cuestión es que también se van formando nichos de seguidores, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo primero con la posverdad. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir de la posverdad? Es precisamente un hecho, una ideología, una forma de entender la realidad de manera distorsionada, que se vale de los medios de comunicación tradicional y ahora también de las redes sociales para poder implantar una ideología. Y recordemos que una ideología normalmente, o a como se entiende en la actualidad, la palabra ideología normalmente no va acompañada de hechos racionales, sino más bien de cuestiones netamente irracionales. Ok, ahora bien, hablando de la posverdad, una de las principales características de esta es el ataque frontal en contra de la vida y la dignidad de la persona. Ya dijimos cómo está la posverdad, ya dijimos que distorsiona la realidad, ya dijimos que la posverdad es se mueve por intereses, ya dijimos que la posverdad sí tiene características de manipulación. Ok, ahora bien, una de las cuestiones importantes dentro de esta manipulación es precisamente ver cómo una de las manipulaciones esenciales de la posverdad es que se mueve en función, o uno de los principales blancos de la posverdad es esto, el ataque frontal en contra de la vida y de la dignidad de las personas, ¿sí? Es la relativización de la vida y la dignidad de la persona, de tal manera que la posverdad puede llegar a causar que para nosotros una vida humana no valga, ¿sí? Que para nosotros una vida humana, si se pierde, pues se perdió. Que ya no nos duela la pérdida de una vida humana, ¿sí? Entonces, esa es una de las características. ¿Y dónde lo podemos ver? Aquí les hago una listita de todo lo que hoy está atacando la posverdad. En donde la posverdad está metidísima hasta los huesos. En el aborto, en la eutanasia, en la ideología de género, en la fecundación humana asistida, en la anticoncepción, en el transhumanismo, bueno, en un montón de cuestiones que hoy están a la vuelta de la esquina y están en nuestra puerta. Ahí está la posverdad, ¿sí? Con su disfraz de ideología detrás de estas cuestiones. Y entonces, por ejemplo, cuando se habla del aborto, fácilmente la posverdad nos empieza la idea del aborto como un derecho. Ojo, nos vende la idea del aborto como un derecho, sin importarle la contradicción grave de entender que el aborto no puede ser un derecho porque atenta contra el derecho fundamental. ¿Y cuál es el derecho fundamental de todos nosotros? El derecho a la vida. Si no hay vida, no existen derechos. No es posible que yo apele a un derecho si no estoy vivo. Pero entonces la posverdad viene y dice que el aborto es un derecho. ¿Sí? Pero les decía, no le importa si se contradice a sí mismo, le importa vender la realidad. Y entonces por eso tenemos a medio mundo diciendo que el aborto es un derecho. Y decir que es un derecho, insisto, es una contradicción de suyo. Asimismo, la eutanasia, que ya no nos lo venden como eutanasia, sino que ya lo venden como una dignidad de la muerte. ¿Sí? Lo venden así, como una cuestión de morir con dignidad. ¿Sí? Y ya no se habla muchas veces de eutanasia, se habla de suicidio asistido, cosas por el estilo. Precisamente por esto, porque se trata de distorsionar la realidad, se trata de pegar con el sentimiento y entonces acepto esta realidad. Y entonces si te digo que la eutanasia es buena, entonces te voy a presentar un caso de una persona que esté ahí en cama y entonces te va a venir a decir alguien, es que mira cómo está sufriendo, pobrecito, ya mejor que se vaya a descansar, no importa que sea mi mamá, no importa que sea mi papá, no importa que sea mi hijo, pero es que ya está sufriendo, sí, tiene derecho a no sufrir, lo matemos, está bien, es más, es un acto de justicia que lo matemos, no importando que se esté atentando con el derecho fundamental de la persona, que es el derecho a la vida.
porque precisamente la eutanasia es eso, es toda acción u omisión que con el fin de aliviar el dolor prescinde de la vida de la persona. Y entonces, si se prescinde de la vida, otra vez se está atentando contra el derecho fundamental. ¿Basado en qué? Basado en sentimiento. Ay, es que pobrecito. Ay, es que le duele. Ay, es que está sufriendo mucho. Ay, es que esto, ay, es que aquello. Y entonces sí te convenzo. Y no, sí está bien está bien la eutanasia. No hay problema. ¿No? ¿Y qué decir de la ideología de género? La ideología de género que hoy está inundando nuestra realidad. ¿Y qué decir de la ideología de género que hoy está en su máxima expresión vendiéndonos realidades que son insostenibles? Sí, porque atentan directamente contra la vida y la dignidad, pero que hoy se venden sin ningún empacho, pero que hoy se venden en todos lados, ¿sí? Ojo, cuando hablamos de ideología de género no estamos hablando en contra del homosexual, esto tiene que quedar muy claro. No es al homosexual en sí a quien se le critica, o no es el homosexual en sí con quien va la crítica. Es más bien, precisamente, la idea que está detrás de todas estas cuestiones de lo que buscan precisamente estos grupos de colectivos homosexuales, ¿sí? El hecho, por ejemplo, del mal llamado matrimonio homosexual, que ojo, dicho sea de paso, de posverdad, no existe el matrimonio homosexual. No es posible hablar de un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, porque la palabra misma matrimonio, matrix munere, hace referencia a protección de la madre por parte del padre. Entonces, obviamente hace referencia al hombre y a la mujer. No hace referencia a dos hombres o a dos mujeres. Hay una distorsión ahí de la realidad. A mí me encanta poner este ejemplo. No existe, por ejemplo, una hemorragia de agua, porque la palabra hemorragia hace referencia a la sangre. La palabra hemo en griego hace referencia a la sangre. Entonces, cuando hablo de una hemorragia, hablo precisamente de una fuga de sangre. Pero si digo, es que es una hemorragia de agua, eso no existe. ¿Sí me explico? No existe una fuga de agua, no existe una hemorragia de agua. Entonces, en este sentido, ¿qué intenta hacer la posverdad? Intenta nuevamente manipular el lenguaje. Y entonces, love is love, ¿no? El amor es amor. No importa qué tipo de amor sea, lo importante es que nos amemos. Y si nos amamos, entonces sí le llamemos matrimonio. Y es más, le demos todos los derechos que los matrimonios tienen. ¿Como cuáles? Como adoptar, por ejemplo. No pasa nada, adelante. Total, tener un hijo es un derecho. Otro error, otra cuestión distorsionada de la posverdad de la ideología de género. El hijo no es un derecho, el hijo es un don. Pero la posverdad no los trata de vender así. Y bueno, hagan ustedes no sé cómo está en Dominicana, pero mis amigos de México creo que pueden aquí hacerme segunda en esto. Pero, por ejemplo, aquí en nuestros programas de televisión, en las redes sociales, en la radio, en todos lados, no hay programa, no hay telenovela, no hay película, no hay serie, no hay nada que, por ejemplo, no nos quiera meter a la fuerza el tema de la homosexualidad. No hay, no hay. Y precisamente ahí está rondando la posverdad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen Netflix, se van a dar cuenta que en Netflix, últimamente, las producciones que son propias de Netflix, no hay una sola producción propia de Netflix que no toque, por ejemplo, el tema de la homosexualidad y no lo quiera meter a la fuerza de la cuestión de la ideología de género. Lo quiera meter, pero ni encaja, nada que ver tiene, nada, no tiene nada que ver el programa, no tiene nada que ver la película, pero a la fuerza lo mete, ¿sí? Entonces, esto también es una manipulación clara de la realidad, ¿sí? Aunque no, insisto, aunque no tenga nada que ver. Y bueno, la fecundación humana asistida, que también es otra de las cuestiones en el hecho, pues, de que hoy la ciencia compite contra la naturaleza para arrebatar el derecho de quién puede o no puede tener hijos, ¿no? Ya no es la naturaleza la que determina quién puede o no tener hijos, ahora también la ciencia ya se empieza a competir precisamente, sí, contra la naturaleza, porque con la fecundación humana asistida, pues entonces ya se puede tener un hijo de manera artificial. Y ojo, todo lo que trae.
todas las consecuencias antropológicas que trae la fecundación humana asistida, ¿sí? Porque entonces el hijo ya no pasa a ser un don. Entonces el hijo muchas veces, desde aquí, desde esta fecundación, pasa a ser muchas veces un capricho, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues entonces, hoy por hoy, gracias a esto, hay mujeres que quieren ser mamás, pero no quieren ser esposas, solo quieren ser mamás. Cuando es intrínseco precisamente la relación esponsal para que se pueda ser mamá. Pero hoy no, hoy muchas mujeres, sí, o también hombres que quieren ser papás, pero no quieren ser esposos y recurren precisamente a la fecundación humana asistida. Y bueno, les decía, todos los problemas antropológicos que vienen, porque por ejemplo, gracias a esta fecundación humana asistida, hoy tenemos vientres de alquiler, ¿sí? Y entonces, nuevamente, otra vez, la esclavitud, ¿sí? En mujeres se vuelve a dar. Porque entonces a mí se me puede hacer muy fácil, si yo tengo el dinero necesario, pagarle a una mujer para que ella tenga a mi hijo sobre 9 meses, ¿sí? La aporte, yo le pago mensualmente, ¿sí? Tenga a mi hijo y una vez que lo tiene ya me lo da y no pasa nada, cual si fuera un producto. ¿Sí? Entonces, en este sentido, sí es bastante preocupante lo que está detrás, por ejemplo, de esta cuestión como la fecundación humana asistida. ¿Sí? Y insisto, y todo lo que viene detrás, ¿saben qué es lo más curioso? Que hay colectivos, que hay grupos que se dicen defensores de las mujeres, pero están muy, muy a favor de estas cosas. Y se dicen defensores de mujeres. Y se ponen ahí la propaganda de que son los grupos que van a defender a la mujer en primer lugar y no se dan cuenta de estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahora, la anticoncepción, también, la anticoncepción. Estamos viviendo en un mundo pansexual. El pansexualismo está en su máxima expresión. Entonces, la anticoncepción tiene mucho de posverdad. Por supuesto que tiene mucho de posverdad, porque con la anticoncepción se empieza a tener esta idea de la libertad sexual, ¿sí? Y entonces hay un divorcio entre lo que es la sexualidad y el amor, entre lo que es la sexualidad y la complementariedad. Y entonces ahora el sexo ya no se tiene como algo sagrado del matrimonio, ya no se tiene como algo que culmina el matrimonio, ya no se tiene como algo propio del matrimonio, sino que ahora es muy fácil, porque esto los medios de comunicación lo han permitido, es muy fácil poder entender que hoy, por ejemplo, si dos jóvenes son novios, lo más normal de la vida es que tengan relaciones sexuales. Y se acabó. ¿Qué les dicen nada más? Lo único que les dicen es cuídense. Y aquí mi pregunta es, ¿cuidarse de qué? ¿De no tener hijos? ¿Acaso está mal tener hijos? ¿Acaso es un peligro tener hijos? Porque esa es la constante. Cuídense, cuídense, cuídense. ¿Cuidarse de qué? Y ojo, porque si nosotros leemos entre líneas, nos están vendiendo ahora el embarazo como algo malo. Por eso la palabra mágica, cuídense, cuídense, cuídense. Vuelvas a insistir, ¿cuidarse de qué? ¿De qué me tengo que cuidar? ¿Sí? Y bueno, y el transhumanismo, esta cuestión que es muy nueva, que tal todavía no está de moda, pero yo siempre he insistido que en 5 o 10 años tal vez es una cuestión que será el boom en las luchas por la defensa de la vida y la dignidad de la persona. El transhumanismo, más allá de lo humano, esta mejora de humanos, que el transhumanismo lo podemos entender desde dos maneras, desde una mejora en lo que se le llama eugenesia, es decir, hoy por hoy, me imagino que ustedes saben, hoy por hoy ya es fácil, bueno, sí fácil, nada más que costoso, poder manipular los genes, por ejemplo, y mejorar a los niños desde que están dentro de la madre, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero tener a mi hijo que sea güerito, que sea rubio, sí, que no tenga mis rasgos, sino que quiero que sea así como un actor de Hollywood, hoy ya se puede hacer, siempre y cuando tenga el dinero para hacerlo. Y entonces lo manipulo desde que está en el vientre de la madre, ¿sí? Y pues ahí simple y sencillamente o podemos nosotros mejorar, ¿no? Hay por ahí la idea de que incluso se puede sanar enfermedades, pero ojo, no solamente va en la cuestión de sanar enfermedades, sino también se puede ir a las mejoras estéticas. También se puede hablar de eso. Eso por un lado. Y por otro lado está también la cuestión de la mejora tecnológica.
¿sí? Hoy por hoy hay seres humanos que están buscando mejorarse implantándose tecnología. Y aquí, por ejemplo, la nanotecnología y la inteligencia artificial van a jugar un papel importantísimo y clave. ¿Saben cuál es el problema del transhumanismo? En que no estamos lejos de que empecemos a dividirnos entre seres humanos de primera y seres humanos de segunda. ¿Quiénes van a ser los seres humanos de primera? Aquellos que puedan pagar para las mejoras. ¿Y quiénes van a ser los seres humanos de segunda? Todos los demás que no tengamos cómo pagar para una mejora. Sí, porque de plano, con lo que yo gano, ni en 10 años voy a poder juntar para que yo me mejore al menos un ojo. Definitivamente no. Pero alguien que sí tenga las posibilidades, sí podrá acceder a este tipo de cosas. ¿Cuál es el peligro? Seres humanos de primera, seres humanos de segunda. Existen ya los movimientos transhumanistas. Están aquí a la vuelta de la esquina este tipo de movimientos e insisto, hay detrás de esto, es algo que ya viene. Les recomiendo, me imagino lo conocen, al señor Miklos Lukács, si lo quieren seguir en su cuenta de YouTube. Él habla mucho de estos temas, es especialista en estos temas y ciertamente lo habla de una manera maravillosa. Si quieren adentrarse a conocer un poquito más de lo que es el transhumanismo, yo les recomiendo a este señor para que puedan ustedes profundizar. En una charla como esta no podríamos profundizar mucho, pero insisto, si alguien está interesado en el tema, yo les recomiendo a este señor, sí, que lo puedan seguir y habla de una manera maravillosa de esto, ¿no? Y bueno, y en fin, otras cuestiones que están aquí rondando, que están girando, las drogas, por ejemplo, son cuestiones también que ya vienen, no sé cómo esté en Dominicana, pero aquí en México la cuestión del uso lúdico de la marihuana, la legalización ya de las drogas está tocando nuestras puertas, ¿no? Y estoy segurísimo que en poco tiempo esto será una realidad, triste realidad, sobre todo por el tipo de gobierno que ahora tenemos en México, es una probabilidad enorme de que esto ya sea una realidad, ¿sí? Pero bueno, entre otras cuestiones. Ahora bien, esto es la realidad, esto es abuelo de pájaro, decimos aquí en México, hicimos ya un análisis de cómo está la realidad. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Y los católicos? ¿Y nosotros? ¿Y los creyentes? ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? Aquí está el análisis y he de confesar, mi análisis es totalmente pesimista. Yo siempre digo esta frase de Zygmunt Bauman, mi análisis es totalmente pesimista porque sí, así está el mundo, está muy mal, sí, está muy complicado el mundo, pero también tengo una cuestión, mi actitud es optimista, pero aquí estoy hablando con, yo creo que la mayoría, no sé si haya por ahí alguien que no sea católico, ¿sí? Si es creyente, pues bienvenido, y si no es creyente, también por humanidad, creo que podemos coincidir en esto. ¿Y los católicos qué? Ahora bien, quiero comenzar esta cuestión recurriendo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Quiero partir de ahí. Estar dispuestos a dar respuesta a quien nos pida razón de nuestra esperanza. Ojo con esto. Comencé diciendo que estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Sin embargo, si estamos en el mundo, ojo, nuestra fe no es tonta. No vivimos en un fideísmo. No vivimos en un creer por creer. Nosotros no estamos manipulados simple y sencillamente para seguir una doctrina a ciegas. Nuestra fe es razonable. Nuestra fe puede ser defendida desde el punto de vista de la razón. De ahí pues que si el mundo quiere dialogar con nosotros, que sepamos que nosotros tenemos todas las herramientas para poder dialogar con el mundo. ¿Y cuál será la manera de dialogar con el mundo? La herramienta para dialogar con el mundo es la razón. Y por supuesto que nosotros podemos dialogar desde la razón. Porque, insisto, nuestra fe es razonable, no somos fideístas, nuestra fe no es tonta. Ahora bien, en un mundo tan plural,
Las respuestas de fe son buenas para nosotros los creyentes. Sí, porque si yo, por ejemplo, quiero hablar con los creyentes, con los que son católicos de aquí, de esta sala, y me preguntan por qué está mal el aborto, basta con que yo les diga o yo les pregunte, ¿cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? Y me van a contestar, el quinto mandamiento de la ley de Dios es no matarás. Ah, bueno, entonces, ¿por qué está mal abortar? Porque dice el mandamiento de la ley de Dios que no debemos de matar. Y listo, no necesitamos más. Lo podemos creer desde ahí. Por eso es que una respuesta de fe definitivamente es buena para los creyentes. Sin embargo, hace falta otras respuestas para dialogar con quienes no tienen fe o con quienes no comparten nuestra fe o con los que simple y sencillamente no son creyentes. Porque el mundo tiende hacia allá. Nosotros estamos en medio del mundo y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a dar una respuesta. Y entonces, precisamente aquí es donde entra esta segunda parte de la charla, la cuestión de la bioética. ¿Sí? Ahora bien, una de las principales convicciones de los cristianos es la defensa de la vida y la dignidad de la persona humana, así como de la familia. Esto creo que nos queda muy claro como cristianos. No importa si somos católicos o no, esta defensa es clave para nosotros los que creemos en Cristo. La defensa de la vida, la dignidad y de la familia. Creo que nos queda clarísimo. Es una realidad, es una convicción que debemos de tener. Ahora bien, si se acuerdan, hace 3 diapositivas yo dije que la posverdad atenta directamente contra la vida y la dignidad de la persona. Luego entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como católicos, como cristianos, como creyentes? Hacerle frente a la posverdad, porque es nuestra tarea, es nuestra convicción precisamente defender la vida, la dignidad y la familia. Entonces, ojo, no es nada más opcional, es un mandato, es una convicción. Los cristianos, los católicos, tenemos que dar respuesta de nuestra fe y tenemos que defender esta realidad. Ahora, les paso un dato de fe bastante interesante. ¿No se les hace curioso que ahorita en el mundo, una de las únicas instituciones que está dando la batalla cultural contra estas cosas sea la Iglesia Católica? Que sea la Iglesia Católica la única que en pleno siglo XXI se esté oponiendo al aborto, se esté oponiendo a la eutanasia, se esté oponiendo a la ideología de género. ¿No les parece curioso? Y ya si lo vemos desde una dinámica de fe, ¿no les parece esto, sobre todo, una lucha que sí es cultural, que sí es política, que sí es económica, pero que sobre todo es espiritual? Porque es una cuestión que está así. Somos la única institución que se está atreviendo a levantar la voz en un mundo donde conviene ser políticamente correcto, en un mundo donde más vale callar, en un mundo donde más vale decirle sí a estas cosas, porque al final de cuentas eso es lo que pega, eso es lo que vende, eso es lo que todo el mundo quiere escuchar. Entonces, si eso es lo que todo el mundo quiere escuchar, si eso es lo que todo el mundo quiere vender, bueno, pues entonces se puede hacer muy fácil, simple y sencillamente que se diga, bueno, entonces sí está bien, hagamos así como dicen estos señores. Entonces, ojo, esta cuestión, sí es cierto, es una lucha cultural, es una lucha política, es una lucha económica, pero que no se nos olvide, hermanos católicos, también es una lucha de fe. También es una cuestión de fe. Que no se nos olvide, es también una lucha espiritual. Y como lucha espiritual que es, nosotros, aparte de todas las armas, no debemos de olvidarnos de algo esencial, la oración. Pero bueno, ahorita llegamos para allá. Aquí la cuestión es que hagamos conciencia de esto, ¿eh? Hagamos conciencia de esto. Ok, entonces, ya voy a acabar, permítame tantito, que ya no me vayan a decir que ya, ahí me están mirando feo algunos. Ya voy a acabar, se los prometo, ya me falta poquito. Ahora bien, el anuncio del Evangelio de la vida, ojo, esto lo saco de uno de los documentos más hermosos que tiene la iglesia, Evangelium Vitae, ¿sí? Nos dice el Papa Juan Pablo, el anuncio del Evangelio de la vida es particularmente urgente
ante la impresionante multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los pueblos, especialmente cuando ésta es débil e indefensa. Ahí está, magisterio de la iglesia. Ahí está el magisterio de la iglesia. ¿Sí? Entonces les decía, el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo nos está advirtiendo en su magisterio. Es indispensable el anuncio del Evangelio de la vida, que el anuncio del Evangelio de la vida es precisamente lo que le va a hacer frente a la posverdad, que el Papa Juan Pablo le llamó la cultura de muerte. Nada más que la posverdad incluye la cultura de muerte más otras cosas. Y el Papa Juan Pablo intenta responder precisamente desde esta cuestión propia de lo que es la cultura de la vida, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que también vayamos haciendo conciencia a los católicos. Tenemos una obligación. Esta, promover el evangelio de la vida, por encima de otras cuestiones, promover el evangelio de la vida. Es por eso que no se puede uno imaginar o no es posible entender un católico pro aborto. Por ejemplo, un católico pro ideología de género, un cristiano que esté a favor de los anticonceptivos, un cristiano que esté a favor de la fecundación humana asistida, la fecundación in vitro. Es contradictorio. Sí, es como un médico que se dedique a matar, está faltando a su esencia. Un cristiano que esté a favor de la posverdad, de la cultura de la muerte, definitivamente está en contra de su esencia. Porque la esencia del cristiano es el evangelio de la vida. Entonces, en este aspecto, sí es importante pues estar muy pendientes de esto. Ahora bien, la respuesta al evangelio de la vida, hay una respuesta magnífica en la bioética. La bioética nos ayudará a entender mucho cómo nosotros podemos defender desde la razón el evangelio de la vida. La bioética será una aliada magnífica en la lucha cultural, sí, en la cuestión propia de la defensa del evangelio de la vida. Ojo, como es una charla corta, no voy a detener aquí a hablar de los diferentes modelos de bioética, etcétera, etcétera. Solamente decirles que existen muchas formas de entender la bioética, pero de la bioética que yo me estoy refiriendo aquí es una específica. Es una que se denomina bioética personalista ontológicamente fundada. Así se denomina. Bioética personalista ontológicamente fundada. Porque aguas, tristemente, hoy se habla de bioética, pero hay bioéticas que están a favor del aborto, por ejemplo. Hay bioéticas que están a favor del aborto. Eso no es bioética. Pero bueno, así se llaman, así se ponen ellos con el nombre de bioética. Entonces, es importante que yo les advierta. Estoy hablando aquí de un tipo de bioética que se llama bioética personalista ontológicamente fundada. Y aquí les presento la definición. ¿Qué es la bioética? El cardenal Elio Sgreccia lo define de esta manera. El cardenal Elio Sgreccia es uno de los padres de la bioética personalista ontológicamente fundada. Es el área de investigación, ojo, que valiéndose de una metodología interdisciplinaria, esto es clave para entender qué es la bioética interdisciplinaria, tiene por objeto el examen sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud, en cuanto a esta conducta examinada a la luz de los valores y principios morales. Ok, dijimos entonces que estamos en el mundo, pero no somos en el mundo, pero necesitamos nosotros dar respuestas al mundo. Estas respuestas nosotros las podemos dar desde la bioética, que tiene como característica esencial ser interdisciplinar. Y es entonces cuando aparece aquí la necesidad de dar una respuesta que no solo se limite a la fe, que no solo se limite simple y sencillamente a decir, es que está mal porque Diosito así dijo que está mal. Insisto, nosotros le vamos a entender, pero ¿y los que no son creyentes? ¿Cómo le van a hacer? Entonces aquí sí es importante entender, ¿por qué la interdisciplinaridad? Por una razón muy sencilla, porque el ser humano es multidimensional, porque el ser humano no solamente se puede entender de una forma. El ser humano es un ser biológico que tiene alma, que se relaciona con los demás y que es trascendente.
Miren cuántas dimensiones del ser humano. Por eso nosotros no lo podemos reducir solo a pura biología, solo a pura espiritualidad, solo a puras relaciones interpersonales, ¿sí? Solo a pura trascendencia. No lo podemos reducir. El ser humano es todo eso. Si nosotros queremos explicar al ser humano solo desde la biología, no lo vamos a explicar completo, ¿sí? Porque también tiene alma, ¿no? Ahora, si nosotros queremos explicar solamente al ser humano desde el alma, no lo vamos a poder explicar de manera completa, porque también tiene cuerpo. ¿Sí me explico? Bueno, en este sentido, por eso es que el ser humano es un ser multidimensional. Y como es un ser multidimensional, necesita una respuesta multidimensional. De ahí la interdisciplinariedad de la bioética. Porque la bioética convive con la medicina, la bioética convive con la filosofía, la bioética convive con la antropología, la bioética convive con la tecnología, ¿sí? Entonces, hace un análisis de todo, la bioética convive con el derecho. Hace un análisis general de estas cuestiones y entonces es capaz de dar una respuesta. Que ojo, esta respuesta de este tipo de bioética de la que yo les hablo no se aparta de la fe. Es una respuesta que va acorde con nuestra fe. La bioética personalista, la que yo les hablaba, como un modo de afirmar la cultura de la vida, pues define la bondad de los actos en el respeto de la dignidad de cada persona, partiendo de un amor profundo por cada hombre y mujer, con una actitud de servicio y caridad. Luego entonces, pues, la bioética se va a presentar como una herramienta que nos va a ayudar a nosotros como cristianos a poder dialogar con el mundo y poder dialogar, pero con sustentos. Porque alguien puede venir y decir, a mí voy a dialogar contigo, es que los católicos ni leen, es que los católicos ni estudian, ahorita les voy a dar una bailada, ¿sí? A ver, tú católico, dime, ¿por qué no crees en la evolución si nosotros venimos del mono? Ay, Dios, ¿y si el católico no lee? Si el católico no estudia, si el católico no está dispuesto ahí a poder formarse, capaz y lo embabucan, ¿no? Pero si el católico ya leyó, si el católico ya estudió, hasta lo va a poder corregir, porque muchas veces estas personas hablan por hablar, ¿sí? Nada más que acuérdense, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Y entonces, si viene alguien a hablarnos de ciencia, pero yo no sé nada de ciencia, pues lo poquito que sepa puede ser que me apantalle, ¿no? Y bueno, este tipo de bioética, y ya con esto termino, para que no se me vayan a desesperar, defiende algunos principios, que son principios que, insisto, van de la mano con nuestra fe, ¿sí? No son cuestiones que van separadas de nuestra fe, van de la mano con nuestra fe. ¿Y cuáles son estos principios? Aquí se los presento de manera general, nada más, insisto, no estamos ahorita tomando un curso propio de bioética, pero sí es importante que conozcamos cuáles son los principios que defiende este tipo de bioética. Primero, el principio de la bioética ontológicamente fundada defiende que hay un principio del respeto y defensa de la vida física. Es decir, la bioética personalista ontológicamente fundada le va a dar un lugar esencial y especial a la vida. Por eso todo va a girar en torno a la vida de la persona, a la vida humana, teniendo en cuenta que en la vida hay gradualidad. No es lo mismo la vida de una planta a la vida de un animal. Y no es lo mismo la vida de un animal a la vida de una persona. ¿Sí? Para que no caigamos aquí, por ejemplo, en contradicciones. Al final de cuentas dijimos que estamos en el mundo de posverdad. Tristemente, por ejemplo, en el mundo de posverdad encontramos a personas que están a favor de los derechos animales, por ejemplo, y están en contra total del maltrato animal y están pidiendo a más no poder que a los animales no se les toque y bla, 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 pero son los mismos que están a favor del aborto, por ejemplo. Esta es una realidad, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que a sus perritos les hacen baby shower y a sus perritos le hacen cumpleaños y le ponen esto y le ponen aquello y cuida más a un perrito que a una persona. Y uno dice, bueno, qué padre que estés cuidando un animal, pero ojalá si fueras también con las personas, ¿no? Y tristemente están pues ahí en esta contradicción. Sí a la vida, siempre y cuando no sea una vida de persona. Porque si es una vida de persona, hay que abortarla, no es problema. Y la bioética personalista dice, no, hay que defender la vida física.
Un segundo principio es el principio de totalidad o el principio terapéutico. ¿De qué se trata este principio de totalidad o el principio terapéutico? El todo es mayor que las partes, habla la bioética personalista. Es decir, que es lícito, por ejemplo, sacrificar una parte por el todo. Se los explico de manera rápida qué es el principio terapéutico. Por ejemplo, si a mí me cae una gangrena, ¿sí? Entonces es lícito, por ejemplo, que sí me extirpen la parte donde me cayó la gangrena o que me quiten un pie, un brazo, con tal de salvar a la persona completa. Eso es el principio terapéutico. Insisto, no voy a ahondar porque pues tendríamos que echarnos otra charla, ¿no? El principio de la libertad responsable, la bioética personalista llama a que todos nosotros entendamos qué es la libertad, recordándonos que la libertad no es hacer lo que yo quiera. Esto creo que a todos nos queda claro. ¿Qué es la libertad? La libertad es actuar según la recta razón. Actuar según la recta razón. Eso significa la libertad. ¿Sí me explico? No es hacer lo que yo quiera. Porque muchas veces uno piensa que ser libre es, ay, sí, voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera, lo que yo quiera. No nos damos cuenta que en realidad uno está siendo esclavo de ese que yo quiera. Es como el borracho, ¿sí? Es como el que le encanta, por ejemplo, embriagarse y dice, soy libre, por eso me embriago. No se da cuenta que en realidad se embriaga porque está siendo esclavo del vicio, ¿sí? Y es que cuando yo quiero le puedo dejar, mentira, está siendo esclavo del vicio. Entonces, en este sentido, sí es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Qué es la libertad? Entender qué es la libertad. Que vuelvo a repetir, no es hacer lo que yo quiera. Es actuar según mi razón. Es más libre aquel que actúa siguiendo su razón. ¿Sí? Acuérdense, aquel animal que actúa según sus instintos es un animal perfecto, pero el ser humano que actúa siguiendo sus instintos es un perfecto animal. Así que hay una diferencia enorme en estas dos cuestiones, ¿sí? Y el tercero, el principio de sociabilidad y subsidiariedad, que en ese sentido, lo que se trata, pues, este es un principio universal de la Iglesia, no solo se trata de solidarizarme con el otro, se trata también de dar todas las herramientas para que el otro se desarrolle, ¿sí? Y bueno, en esencia, la bioética nos permitirá a nosotros, insisto, dialogar con el mundo. Ahora bien, ¿qué nos queda entonces como católicos? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, de entrada, todos saber que si ya conocimos esta realidad, que si ya entendemos esta realidad, que si las cosas están así, tenemos nosotros que actuar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hace unos días en su país se estaba discutiendo, me parece, la cuestión de las 3 causales sobre el aborto, que me parece, corríjanme si estoy mal, me parece que esa iniciativa no pasó. De hecho, vi por ahí que Agustín Laje llegó y estuvo por ahí debatiendo, dialogando con algunos paisanos de ustedes, ¿sí? Y bueno, algunos debates bastante interesantes, ¿sí? Pero un reconocimiento al pueblo dominicano porque supo defender esta cuestión. Pero ojo, eso fue el primer round. Vienen más rounds y vienen rounds más fuertes. Recordemos que esto es así. Acuérdense que bíblicamente, ¿sí? Los demonios son así, ¿no? Si no pueden entrar uno, van, ¿sí? Y si encuentran ya la casa limpia y todo, dicen las escrituras, van por 7 más, ¿sí? Van por una legión para que se metan. Entonces aquí tenemos que estar muy abusados, tenemos que estar muy preparados, muy también, sobre todo alertas, porque esto definitivamente no pinta acabarse. Al contrario, viene más fuerte. ¿Qué queda? Actuar. Pero ¿cómo vamos a actuar? Tenemos que actuar con inteligencia. Por un lado, la cuestión de la oración es indispensable, sí, porque ya comenté que es una lucha espiritual. Y si es una lucha espiritual, la oración tiene que estar con nosotros. Es indispensable la oración. Pero ojo, no basta la oración. También es necesaria la formación. Tenemos que formarnos. Tenemos que formarnos. Hay que leer, hay que meterse a cursos, hay que meterse a YouTube, a lo que sea, pero es indispensable formarnos. Aquí aprovecho a hacer un comercialazo, ¿eh?
Como Universidad Católica, por ejemplo, tenemos nosotros el diplomado en bioética, por si a alguien le interesa, con mucho gusto le puedo dar por ahí informes, pero por ejemplo, eso es una herramienta muy buena. Sí, o hay libros, hay un montón de cuestiones que nos pueden ayudar a formarnos, porque recordemos pues que sí, es bueno la oración, pero también la formación. Y una tercera cuestión, actuar. Es indispensable actuar. Cuando estaba en Dominicana, me acuerdo que el hermano Rufino me dijo que había una iniciativa muy buena, un paso por la familia, me parece, un paso por la vida, no recuerdo bien el nombre, que yo les decía que era una iniciativa maravillosa. Hay que participar, es indispensable. ¿Saben por qué? Porque la gente que está gobernando, la gente que está tomando las decisiones allá arriba en el poder, se fija mucho en esas cuestiones. Entonces, si ve, por ejemplo, una iglesia debilitada, una iglesia que nada más se queda en los templos, ¿sí? Una iglesia que nada más hace su rosario y ya con eso va a creer que lo logró. Sí, está bien, yo no digo que no, es indispensable. Yo dije al principio que es importante ir por la parte de la oración, pero también nos tienen que ver actuando, porque agraciados, desgraciadamente, en el mundo de posverdad, ¿sí? La única forma de presionar es ahí, que nos vean. Entonces, a los políticos, sí, les interesa mucho ver. Entonces, si hay participación en este Un Paso por la Familia, no me acuerdo exactamente cómo se llama la iniciativa, si hay participación, entonces maravilloso. Entonces lo van a pensar dos veces si quieren meter algún proyecto de ley así. Pero si no hay participación, si en estas peregrinaciones de Un Paso por la Familia llegan 50, llegan 100 gentes, ¿qué va a decir el gobierno? Ah, no. Recuerden que estos grupos minoritarios son minoritarios, pero ¿cómo hacen ruido? Y entre más ruido hacen, más se quieren hacer escuchar. Y la trampa de estos grupos es que quieren hacer ver como que si son mayoría. Pero ojo, no son mayoría. Pero si nosotros somos indiferentes, podemos hacer que los que toman decisiones piensen que son mayorías. Y entonces, pues, una invitación a estas tres cosas: a orar mucho, a formarse mucho y a participar mucho. Son las tres cuestiones que nosotros tenemos que hacer. Y en esto, que Dios nos ayude y la bioética sea una herramienta necesaria para poderle hacer frente a este mal denominado posverdad. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a dar paso a las participaciones si es que hay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente ponencia. Yo creo que en lo particular a mí me he quedado entusiasmado, con mucho entusiasmo de poder seguir profundizando en estos temas. Ya veré ahí cómo me inscribo a un diplomado de bioética, porque resulta muy interesante y sobre todo fascinante conocer esta temática, porque a diario vivimos, nos encontramos con situaciones como esta y muchas veces, como dice Manuel, si no estamos formados, no podemos entonces actuar ni defender nuestra iglesia. Ahora, lo que hacemos es que si algunos de los participantes tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna ponderación, puede hacerlo levantando sus manos o escribiendo directamente en el chat. Así que pueden abrir sus micrófonos. Vamos a ver quién se anima. Dicen que si no se habla una de dos, o quedó muy claro todo, de plano no se entendió nada. Sí, Quedó muy claro. Yo te veía y decía, pero concha, ¿de cuánta gente tienen Manuel? Y muy preciso en lo que está diciendo. Excelente. Muchas gracias. Sin pena, de verdad, del tema que... Adelante. Rufino. Sí. Isabel, adelante. Sí. Buenas noches. Una alegría de poder participar en este tema tan maravilloso para aprenderlo, pero muy espinoso, ¿no? Entonces, a inicio con el tema de la posverdad, me llegó así de inmediato el tema del aborto y vi que el exponente lo tocó de inmediato, porque he estado trabajando
ese tema con los estudiantes del embarazo en la adolescencia y el aborto inducido, todo eso, porque son adolescentes el grupo que tengo, y de verdad que uno, escucharlo hablar a ellos, uno ve como ese interés que tienen por las relaciones sexuales desordenadas. Y es verdad, estamos amenazados por la modernidad, por la chabacanería, y ver cómo la gente adulta da paso, una mayoría diciendo que es el siglo XXI. Que bueno, es que estos muchachos son del siglo XXI, y que uno no se va a volver loco, y que uno ya ve por dónde que va la cosa. Pero yo pienso que no podemos quedarnos dormidos y que tenemos que formarnos, como dice el exponente. Ese es el tema que siempre comentamos, Ana Marixa, la formación, porque si el católico no se forma, si el católico no le interesa participar de los grupos y formarse, pues va a tener ese vacío y puede ser confundido. Entonces no va a estar ni siquiera preparado para orientar a sus hijos y a las personas de sus ambientes. Y recuerdo un lema que nosotros tenemos en nuestra diócesis, que siempre Monseñor Grullón lo menciona: un católico ignorante, un futuro protestante. Porque si ignoro lo que debo saber de mi fe, entonces cualquiera me puede confundir con lo que cree que sabe. Entonces, animarnos siempre nosotros, y qué bueno que este grupo ha nacido, para que nos formemos, para que estemos siempre dispuestos a leer los documentos de la iglesia, que son bien claros, que cualquier grupo social lo entiende. Muchas gracias por la participación. Felicitaciones al expositor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un comentario acerca de lo que usted comentó. Me llama la atención eso que dice que los muchachos ahorita como que es el siglo XXI, y dice que pues ya estamos en la modernidad y esto no. Fíjense que tristemente los adolescentes, y esto pasa donde quiera, o sea, yo lo veo, yo doy clases también en prepa aquí en México, y se tiene una mala idea, esto se llama la falacia progresista. Se piensa que algo solo por el hecho de ser nuevo, por ser moderno, en automático ya es bueno. Así se cree, así se piensa. O sea, y entonces, a los que no pensamos de esa manera, nos llaman anticuados, nos llaman retrógradas, inquisidores, bueno, un montón de cosas. Pero aquí hay que entender el error de fondo. O sea, el error de fondo está en que algo, no por ser nuevo, significa que sea mejor. ¿Sí? O sea, hay que entender aquí la doble dimensionalidad de qué significa que algo sea nuevo, ¿sí? Obviamente, si yo estoy hablando, por ejemplo, de tecnología, si a mí me dan a elegir entre una televisión hecha en el 2021 y una televisión hecha en el año 2000 o en el año 90, obviamente, muy probablemente sí elija la del año 2021 por toda la tecnología y todas las cuestiones que trae. O sea, tendrá muchas ventajas, definitivamente. Pero si a mí me dan a elegir entre un libro del 2021 y un libro del siglo IV, o sea, culturalmente, en contenido, en todo lo que quieran, es obvio que va a tener mucho más valor. O sea, hay un 95% de probabilidades que tenga mucho más valor el libro de la antigüedad, porque tal vez ahorita aquí hay un libro que siempre le hacemos mucho bullying, ¿no? De un autor que se llama Jordi Rosado, ¿no? Que húbole con el sexo, que húbole con esto. Tal vez me tope yo con este libro, ¿no? Y no con un libro de verdad, ¿no? O cosas por el estilo, o un libro que en realidad me dé contenido. Por eso aquí es importante también hacerles ver a los jóvenes esta cuestión.
Es una falacia el hecho de creer que algo solo porque es nuevo significa que es mejor. No todo lo que es nuevo significa que es mejor. ¿Sí? Entonces, esto sí es importante pues tener en cuenta y agradezco muchísimo de verdad la participación. No sé si alguien más. Yo tengo una duda, maestro. Adelante, Manuel. Me llamó mucho la atención cuando estaba tocando las distintas modalidades en que la posverdad se presenta. Uno de los temas que puso énfasis para que yo siguiera en esta investigación es precisamente la eutanasia. Entonces, me gustaría preguntarle, maestro, y desde su conocimiento puramente filosófico y desde la razón y de la fe, ¿cómo se puede combatir este tema con aquellos quienes están a su favor? Y también, si podría, por favor, aclararme la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido. Ok, Muchas bueno, gracias. en cómo combatir o cómo defender con aquellos que no tienen fe, yo creo que esto es partir precisamente del derecho a la vida. El ser humano tiene como principal derecho la vida, no porque lo diga el Papa, no porque lo diga la Biblia, ¿sí? No porque lo diga algún documento sagrado o algún libro sagrado, ¿no? El derecho a la vida es fundamental porque es lógico. Todos los derechos se fundamentan en que el ser humano viva. Si estás vivo, eres sujeto de derechos. Si ya no estás vivo, ya no puedes ser sujeto de derechos. Entonces, la eutanasia atenta principalmente contra el principal derecho del ser humano, que es el derecho a la vida. Entonces, yo no puedo decir que tengo derecho a morirme, porque entonces me estaría en automático negándome todos los demás derechos. Es una contradicción lógica, pues. Entonces, desde ahí podemos partir en la cuestión de la defensa del derecho central, que es la cuestión de la vida. Ahora, la segunda cuestión que comentabas, que era sobre, recuérdame por favor, la segunda cuestión que La me dijiste. diferencia entre suicidio Ok. asistido y eutanasia. Es que el suicidio asistido es un eufemismo para ocultar una realidad. ¿Cuál realidad? La eutanasia. ¿Sí? Es una manera, por así decirlo, más tierna, más dulce, más entendible de quitarle la culpabilidad a alguien. Si un médico va, te aplica una inyección porque tú se lo pediste, aunque lo quiera negar, te está matando. Pero entonces, ¿qué dicen estos defensores de esta cuestión? No es un suicidio asistido porque solo le ayudaste a morir. No, espérate. Si alguien me dice, dispárame, por favor, lo maté. Digo, no es que yo diga que no lo maté. No, es que mira, yo le puse nada más la pistola y yo le ayudé a jalar el gatillo. Le ayudé a que se suicidara, lo maté. Entonces, es una forma, son eufemismos que tristemente hoy se están utilizando en todos lados. En todos lados, más con el aborto y la eutanasia, los eufemismos están en su máxima expresión. Y ya sabemos pues que el eufemismo es una forma de suavizar realidades, ¿no? No decimos se murió, decimos pasó a mejor vida. Ah, estoy suavizando una realidad. Pero la realidad es que se murió. Esa es una realidad, o sea, tal cual se murió. Porque pasar a mejor vida puede ser que me saqué la lotería y entonces dejé de ser pobre y ahora ya soy clase mediero o de clase alta. Ah, pasé a mejor vida, tal vez. Pero entonces, para que no quede dudas de que se murió, es así. Se murió porque no estoy diciendo ninguna mentira. Se murió. No sé si me explico. Entonces, esto sí es importante tomarlo en cuenta porque dentro de la eutanasia sí se utilizan mucho los eufemismos. E insisto, como la idea en la eutanasia es pegarle al sentimiento, no a la razón, entonces van a ir por la cuestión propia de hacerte sentir bien o hacerte sentir mal, según sea el caso, ¿no? Entonces, espero haya podido responder estas dos cuestiones que me dijiste. Nada Gracias. más como una última cosa, ¿qué Adelante. autores puedo yo agarrar o pillarme para que pueda seguir teniendo un diálogo con respecto a este tema? Perdón. Hay una obra muy padre de Hans King, que se llama Morir con dignidad. Ojo, Hans King es un defensor de algún tipo de eutanasia, ¿sí?
Sin embargo, yo te recomiendo que hagas esa lectura porque al final de cuentas, King, con todo lo que dice, incluso termina dándonos la razón a nosotros. Morir con dignidad se llama, te lo recomiendo, es muy padre, lo escribe con un colega de él. Recordemos que Hans King es sacerdote, es teólogo católico, acaba de fallecer hace poquito, ¿sí? Y entonces estoy segurísimo que sí te puede ayudar mucho, ¿sí? Me parece que está en PDF, no lo recuerdo, pero me parece que sí. Morir con dignidad, de Hans King. Muchísimas gracias, profe. Sí, sí, de nada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Vamos a ver. Mientras alguien se anima, voy a leer aquí algún comentario. Dice Turrialba, en la posverdad yo aplicaría lo que dice un político de mi pueblo. Miente, miente, que algo le queda a la gente, dice. Que, sí, definitivamente recuerden, el ideólogo de Hitler decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Así que aguas, la posverdad se vale de las falacias. Una de las aliadas principales de la posverdad son las falacias. Y la falacia, recuérdense que es una mentira disfrazada de verdad. ¿Sí? Recuerden que hoy, por ejemplo, las mayorías de voto, vamos a elegir algo. Si la mayoría dice que es así, sale, en automático se vuelve verdad. Hay que tener cuidado. Eso es una falacia. Es una falacia que se llama falacia ad populum. No porque todo mundo diga, sí, que la tierra es plana, significa que lo sea. Y han habido momentos de la historia en la que todo el mundo decía que la tierra es plana y no significaba que la tierra lo fuera. El Papa Benedicto XVI en una de sus cátedras decía, la verdad no se define por mayoría de votos. A mí me ha pegado tan fuerte esta frase del Papa Benedicto XVI. La verdad no se define por mayoría de votos. Y tristemente hoy queremos hacer que una verdad se defina por mayoría de votos. ¿Sí? Dice Maripaz, creo que parte de la posverdad es precisamente eliminar la verdad, llamando al sentimiento. Sí, definitivamente ahí Maripaz, que está llevando un diplomado que tiene por ahí esta línea, esta ruta, yo creo que también nos puede iluminar bastante con estas cuestiones, con todo lo que ha aprendido, que es precisamente es esto, ¿no? Es apelar. Acuérdense que estamos viviendo en el mundo de el aparecer antes que el ser. Esa es la posverdad. Yo aparezco, cómo me veo. Eso es lo importante. ¿Cómo soy? ¿Eso qué importa? Las redes sociales juegan un papel clave. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo en Instagram nadie es feo. En Twitter todo mundo es sabio. En Facebook todo mundo es experto. No sé si se han dado cuenta. Y las redes sociales precisamente es esto, el aparecer siempre, siempre, siempre antes que el ser. Sí, porque si yo no quiero salir gordito, bueno, entonces me tomo mi foto de arriba hacia abajo y que solo salga mi cara y que no salga mi papada y listo. Y si eso no lo soluciona, para eso están los filtros. Y si de plano eso no lo soluciona, para eso está el Photoshop. Pero la idea es aparecer antes que ser. ¿Sí? Primero, cómo me veo antes de lo que soy. Entonces ahí, y sí, les decía, es precisamente esto, el aparecer antes que el ser. Muchas gracias, Maripaz. Entonces la posverdad tiene su base en falacias. ¿Cuántas falacias existen dentro de la lógica? Bueno, Manoa, eso de cuántas falacias existen dentro de la lógica, recuerda que dependiendo de los autores, ¿no? Esto lo viste en tu clase de lógica, dependiendo de los autores, pero hay clasificaciones de falacias, sobre todo, cada vez hay nuevas. Ahorita existe una falacia que se llama adjutubium, que es verdad porque lo vi en un video de YouTube. Esa es la falacia adjutubium, ¿no? Es que de verdad, en serio, la tierra es hueca. ¿Por qué? Hay un video de YouTube que lo dice. Y ya, solo porque lo dice el video de YouTube ya es verdad. Entonces les decía solo para ver la cuestión es esta de cuántas hay nuevas. Y ciertamente uno de los apoyos esenciales de la posverdad son las falacias. ¿Sí? No se entiende la posverdad sin falacias. Las falacias están ahí, siempre, siempre presentes. Muy bien. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra cuestión que decir. Yo. Adelante, Maripaz. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Como siempre, maestro, excelente. Dándonos muchas luces de
de la realidad que nos tocó vivir y que por gracia de Dios estamos aquí en este tiempo, en este lugar, y es importante, bueno, pues dar aquello o producir más de los talentos que Él también nos regaló. En cuanto a las falacias, tengo aquí una duda. Siendo conscientes de que la posverdad es precisamente lo que acabo de poner en el mensaje, eliminar la verdad, entonces también se elimina la mentira. Es digamos, de ellos o la gente que quiere, porque hay la unión entre el poder y lo que es la posverdad, que ya usted nos explicó las características o cómo se está manejando, en qué círculos se está viendo pues más fuerte, ¿no? Entonces, la pregunta va dirigida hacia eso, o sea, me imagino un mundo sin verdad, entonces tampoco ya le damos sentido a que es mentira. Ya entonces desaparecería también. Y por otro lado, uniéndome al comentario que Isabel dijo, me pareció interesante el hecho de subrayar la apatía que hay en los católicos, porque es precisamente la apatía y también ciertamente es cultural, ¿no? Porque ya somos generaciones a las que nos han acostumbrado pues al individualismo, al vivir para nosotros mismos y no voltear afuera, no salir de nuestras casas y no ver qué está pasando en el mundo. Pero por ahí, uniéndolo a las tres dimensiones o a las tres formas que nos dio, estas tres patitas, digo yo, de un tripié que nos mantiene y que debe de estar equilibrado, donde la oración, la formación y obviamente el accionar son súper importantes. Entonces es dejar atrás la apatía, despertar y ponernos a desarrollar todos esos dones, todos esos carismas, todas esas regalos que el Señor nos dio. Entonces, bueno, la primera era una pregunta, la segunda ya como enfatizar el dejar a un lado la apatía como católicos y ponernos a trabajar. Como siempre, siempre muy, muy buenas reflexiones, maravillosa reflexión y preguntas que meten en aprietos. Bueno, entonces, comentar. Creo que dependerá, la respuesta a la pregunta dependerá del plano en el que nos movamos. Si es un plano pragmático, entonces podemos decir que sí hay una eliminación de mentira, porque en la práctica conviene no hablar de verdad, pero también conviene no hablar de mentira, porque si yo hablo de mentira, entonces me puedo desacreditar. Simple y sencillamente es la indiferencia, pero en el plano pragmático. Si lo llevamos a un plano metafísico, ojo, todo aquello que no sea verdad, en automático su ser se convierte en mentira. Yo no puedo eliminar la mentira por decreto, como tampoco puedo eliminar la verdad por decreto, en un plano metafísico, ¿sí? En un plano de fundamento. Entonces, ahí no desaparece. Aunque yo niegue la verdad, ahí va a estar. Aunque yo niegue la mentira, ahí va a estar. En un plano metafísico siempre van a estar. Pero la posverdad, como su actuar es pragmático, ¿sí? Esa es la práctica misma, entonces ahí sí conviene eliminar estos dos conceptos. Es como cuando Nietzsche intenta eliminar el concepto de bien y mal. No porque Nietzsche lo diga desaparece bien y mal. Nietzsche habla de ir más allá del bien y del mal. Pero no desaparecen solo porque lo diga, sino más bien para su filosofía conviene desaparecer ambas categorías. Y creo que aquí precisamente, a propósito de una pregunta que la verdad no me había planteado y ahorita mi hámster se puso a trabajar de manera rápida y creo que va por esta línea, ¿no? Insisto, en el lado pragmático sí conviene eliminar verdad, eliminar mentira por conveniencia pragmática.
Pero desde el punto de vista metafísico, imposible. Ahí la verdad será verdad y la mentira será mentira siempre, ¿no? Espero haya podido responder Gracias. esta cuestión. Muy bien, no sé si alguien más, o pues no sé cómo estemos ahí de tiempo, hermano Rufino. Bueno, mientras haya preguntas o inquietudes que responder, ¿estamos bien? Si alguien más tiene alguna pregunta o hacer alguna aportación. Ah, perdón, antes, por si alguien se iba a animar, aprovecho a extender un poquito. A propósito de lo que acaba de pasar con el motu propio del Papa Francisco que sacó hace unos días. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo la posverdad nos afecta a los católicos. Muchos católicos están quemando con leña verde al Papa Francisco porque ya eliminó la misa tridentina, porque el Papa Francisco es esto, porque aquello, bla, 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 cuando ni siquiera se han tomado la molestia de leer el motu propio, que son unas cuantas cuartillas. Es una cosa bastante corta. Muchos no se han dado la tarea. Y al pobre Papa de Anticristo, de bestia del Apocalipsis, no lo bajan. Pero es precisamente porque la posverdad está detrás de eso. Como hay medios que son tendenciosos, entonces, ¿qué pone? Ponen como titular, Papa Francisco elimina misa tridentina, Papa Francisco acaba con la misa tradicional, o ponen cosas así. Y como ya nada más leo títulos, entonces, no, es que el Papa de plano, eso es posverdad. Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, ¿no? Entonces, nada más como nota al pie, un ejemplo clarísimo de posverdad y cómo hasta los mismos católicos nos afecta y fuerte, es precisamente esto que acaba de suceder, ¿no? Lean el motu propio, es hermoso y tiene una razón de ser bastante interesante del por qué este motu propio, ¿no? Digo, no sé qué tanto afectó en Dominicana, pero aquí en México, miren que hay sectores de la iglesia que andan quemando en leña verde al pobre Papa, tristemente, tristemente. No saben que es con Pedro todo y sin Pedro nada. No lo recuerdan, pero bueno, nada más como comentario. Creo que Ana Maritza quería hablar. Adelante. Sí. Escuchamos. Sí, buenas noches. Qué emoción he sentido en esta noche con este tema que ha puesto a uno a sudar. No ha sido la temperatura alta que ha aumentado la adrenalina, sino el contenido de esta conferencia. Nos ha puesto a reflexionar y a ver en qué dimensión nosotros aplicamos en nuestra vida de cristiano la posverdad y la bioética. Es un tema que tenemos que interiorizarlo y sacar las mejores conclusiones. Nos quedamos con esa tarea, pero en nombre de esta comunidad que está en actitud reflexiva, les damos la más expresiva gracias y le pedimos al Todopoderoso que les siga iluminando y le permita seguir proyectando tanta sabiduría al pueblo de Dios para que estemos más unidos y podamos trabajar para el reino del Padre. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias y bendiciones para usted y los suyos. Buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Son palabras que alientan muchísimo, de verdad, de verdad. Es un mundo donde difícilmente vamos a encontrar palabras así. Casi siempre encontramos lo contrario, pero estar con comunidades así, créanme que alienta la vida, motiva y bueno, nos recuerda que no estamos trabajando por una cuestión terrena, estamos trabajando para algo que va más allá de lo terrenal y eso simple y sencillamente lo vale todo, ¿no? Como siempre lo he dicho, seguir a Cristo no solo vale la pena, seguir a Cristo vale la vida y creo que eso es nuestra mayor recompensa, ¿sí? Nosotros estamos esperando eso. Y bueno, si ya no hay ninguna cuestión, antes de que ya el hermano Rufino aquí cierre lo que sea, yo les quisiera pedir a los que puedan, si pueden perder tantito su camarita para que nos tomemos una foto y me quede de recuerdo, ¿sí? Este crossover entre mexicanos y dominicanos, y no sé si hay alguien más de otro país, siempre es maravilloso, siempre es hermoso estar en
en estas situaciones así, y bueno, entonces nada más por si pueden, los que puedan, los que no se preocupen. Ok, vamos. Cámaras, por favor, para ver esos bellos rostros. Exactamente, así tal cual como lo dijo la hermana Rufín. Muy bien, ahí vamos, 2, 3. Una más. Muy bien, ahí está. Pues yo les agradezco muchísimo, antes de ya ceder los micrófonos aquí al hermano Rufino, de verdad yo les agradezco muchísimo, muchísimo. No sé si todos sean de las matas del Farfán y aledaño, pero si Dios me concede la gracia de regresar a República Dominicana, de regresar a las matas de Farfán, de verdad que sería maravilloso poderlos conocer, de verdad, comernos ahí una bandera dominicana entre todos y bueno, y todos esos hermosos, exquisitos platillos que hay por allá. Será maravilloso, de verdad, será todo un gusto volver a ir. Hacerle la invitación también extensa a todos los mexicanos que están aquí, créanme, Dominicana es, bueno, no sé si conocen o no, pero las matas del Farfán son maravillosas y toda esa zona por ahí son maravillosas, ¿no? No es tanto Punta Cana mi corazón es las matas del Farfán, que quede muy, muy claro, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias y Dios les bendiga. Muy bien. Muchas gracias, Manuel, por esas bellas y emotivas palabras. Reconocer que República Dominicana no es solo sol, arena y mar, que también por esta tierra, por el sur, también tenemos cosas agradables que ofrecer. Siéntete invitado con las puertas abiertas. Tú sabes que tiene muchas casas, muchas familias aquí en Dominicana y de manera especial aquí en Las Matas y en esta comunidad de los católicos dinámicos. Hacer extensiva la gracia también a todos tus hermanos que también desde México se han unido a este conversatorio para apoyar esta iniciativa. Eso denota, como decimos nosotros, que eres una persona especial, que eres una persona muy querida y valorada. Yo le decía que nosotros nos sentimos más que privilegiados porque pudiéramos decir sin ánimo de ofensa y sin ánimo de equivocarnos que ha sido uno de los mejores conversatorios que hemos tenido en todo este tiempo de la comunidad de los católicos dinámicos. Y que esperamos que en un futuro no muy lejano, ya después que pase todo este asunto de la pandemia, podamos reencontrarnos, ¿verdad? Y darte ese abrazo caluroso de hermano. Así que muchas gracias. Si quiere algunas palabritas finales, me parece que hay alguien que está por ahí en el chat. Bueno, sí, felicidades al maestro Emmanuel de parte de Carmelita Todo. Qué bueno. Maripaz, nuevamente, mil gracias. Así que gracias a todos. Si ahora alguien de los que están o los mexicanos que están ahí que quieran dirigir también algunas palabras, por favor, aprovechen este espacio y los micrófonos están a su disponibilidad. Está silenciada, Alma, está silenciada. Alma, está silenciada, sí. Ay, sí. Un gusto a todos, hermanos, desde la ciudad de Querétaro. Un gusto volver a ver a mi maestro, a mi compañera Maripaz. O sea, estoy muy emocionada volverlos a ver. Y como decía el maestro Emmanuel, ¿no? Tenemos mucho que hacer. Somos muy pocos en este reino, pero Dios nos va a dar frutos un día y no hay que perder esa esperanza. Espero un día sumarme a ese proyecto en un futuro al que está acá en México de bioética y de verdad siempre es como decían por ahí, una delicia escuchar al maestro Emmanuel y enriqueciéndonos con sus conocimientos. Mil gracias y es un gusto verlos, Maripaz y maestro. Qué gusto también. A todos ustedes. Muchas gracias. Madre, si no la conoce, Alma, es que porque ella estuvo en el diplomado pasado, para que no se usted a sentir, madre. Es que Maripaz está retomando algunas cuestiones, por eso se conocen también con la madre, que está en el nuevo diplomado,
Pero ella estuvo en el diplomado pasado, madre, para que no vayas a decir. Muy bien, muy bien. También, sí, es de Guadalajara, usted, Guadalajara, madre. sí. Gusto. Igualmente, sí. Y gusto a todos mis hermanos dominicanos. Y sí, es uno de mis sueños conocer por allá República Dominicana. Precioso. Es cuando quiera, bienvenida. Gracias. Saludos a todos desde acá, desde México. Qué bueno. También de acá de Zapopan, Jalisco, por Santa Faustina Kowalska. Muy interesantes sus temas. Muchas gracias, qué gusto, Claudia, de verdad, muchas gracias también. Bienvenida. Sí, somos varios mexicanos. Gracias. Y me gustaría decir una frase de la Madre Teresa de Calcuta, donde dice: no se puede vivir en paz si la violencia empieza desde antes de nacer. Definitivamente eso creo que es. Sí, somos capaces de atentar contra el más indefenso, ¿qué será con los demás? ¿No? Así es. Eso también creo que es. Muchas gracias, también nos ilumina bastante. Gracias a usted. Y a todos. Bueno, queridos hermanos, así que gracias, agradecemos por su tiempo, por su disponibilidad. Creo que por aquí Sofía nos dejó un comentario muy especial para Emmanuel. Mis felicitaciones, distinguido Emmanuel. Muy buena exposición. Gracias por traernos un poquito más de luz sobre este tema de bioética y posverdad. Así que con esa palabra de Sofía creo que es una invitación para que nosotros sigamos investigando de manera especial. Voy a ponerme en contacto para ver cuándo es el próximo diplomado en bioética y ver cómo puedo participar, porque son temas interesantes que van ayudando a nosotros poder tener una mejor visión de esos temas y estar un poquito más empoderado para poder contrarrestar muchas situaciones que se ven a diario en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades. Y es importante, como decía Emmanuel, que nosotros nos preocupemos por capacitar. Que la formación siempre va a ser necesaria para el ser humano y de manera especial para el cristiano. Así que, Manuel, si quieres ya despedirte, unas últimas palabritas, ¿verdad? Por esta noche, porque esperamos que este sea el inicio de otros encuentros que pudiéramos realizar en el futuro. Sí, claro que sí, nada más reiterarles mi agradecimiento, reiterarles todo mi apoyo, todo mi cariño. De verdad tengo un cariño muy especial por República Dominicana, reiterarles que pues que es un cariño muy sincero, sí, pedirles que sigan pidiendo mucho por nosotros, sigamos pidiendo por todos, por todas las situaciones que se vienen. No olvidemos que también es una lucha espiritual, ¿sí? Hacerle la invitación al diplomado. En octubre va a empezar nuevamente el diplomado. Ya ahí por parte del hermano Rufino ya les envío los promocionales. Por si a alguien le interesa, pues ahí también el que me haga favor de difundirlo por allá, ¿sí? Y bueno, pues simple y sencillamente nuevamente agradecer bastante, decirles que también en México, sí, una invitación también, si se animan a venir a México, aquí tienen su casa, eso se los comenté desde la vez que fui. Bueno, aquí no es la gran cosa, pero cerrando la puerta hacia adentro, todo es cama, ¿no? Así que pues bienvenidos también si quieren venir a México. Y a mí me gustaría, ya como última cuestión, también pedirle hermano Rufino, que nos puede regalar su bendición. Ahí para mis amigos mexicanos, Rufino es diácono permanente, entonces también para que lo sepan, sí, es una persona que yo admiro muchísimo. Él me hizo palpable en mí, me hizo ver cómo se puede alcanzar la santidad desde la familia, cómo se puede alcanzar la santidad siendo padre de familia, trabajando, ¿sí? Y estando comprometido a ese nivel en la iglesia. Él y su esposa, de verdad, a mí me dieron un ejemplo
maravilloso. Bueno, su esposa que hace una comida excelente también. De verdad, eso también, ¿no? De las cosas que más extraño de Dominicana. Pero de verdad, créanme, se los digo de todo corazón y no con otro afán, sino también de reconocer. Lo bueno se reconoce y yo les agradezco mucho también por ese ejemplo. Dios mediante que también yo en mi vida de matrimonio pueda vivir una vida a ese ejemplo. De verdad, sí les agradezco mucho, mucho por su ejemplo. Y bueno, no sé si nos quisiera regalar para despedirnos su bendición, le agradeceré muchísimo. Y muchas gracias a todos y muy buenas noches. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Que el Señor nos bendiga y nos ilumine siempre a caminar con Él y sobre todo a dar testimonio de nuestra fe en nuestra iglesia. Así que buenas noches y que tengamos una feliz y santa noche.